eh, que nos quede bien comprendido el tema, ¿cierto? Y la idea entonces, hoy terminamos lo que veníamos hablando ayer y seguimos con los pares craneales. Y damos por terminado el tema del sistema nervioso. Bien, igual que en todas las clases, les recomiendo primero pues estar muy atentos, no nos distraigamos tanto de la clase porque realmente es un tema muy importante. Primero eso. Segundo, que igual pregunten, estén participativos, ¿sí? Eh, hay, hay muchas cosas que pueden preguntar en relación a la anatomía del sistema nervioso. Por favor, háganlo. No importa que interrumpan la clase, esa es la idea, que todos participemos, porque si no, acercándose a las 10 de la noche ya estoy sin voz definitivamente. Entonces, colabórenme con eso, participen. Bueno, les voy a dejar al final de la clase, así como manera de investigación, algo muy sencillo. Bueno, en relación al sistema nervioso, solamente es investigar 5 enfermedades del sistema nervioso, cada quien lo hace por separado. No me van a salir 3 de ustedes con las mismas enfermedades, porque entonces, grave, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el curso de la enfermedad? O sea, los síntomas, el tratamiento y cuál sería su pronóstico de 5 enfermedades. Ahí al final de la clase está la información para que tomen nota de eso. Entonces, vamos a continuar con la clase que veníamos viendo ayer. ¿Cierto? Bien. Más o menos por acá íbamos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Bueno, vamos a hacer un breve resumen, ¿lo recordéis? Se los voy a hacer a manera de comentario para que ustedes más o menos se vayan ubicando en el espacio. Habíamos dicho que nuestro sistema nervioso se dividía en 3 sistemas importantes. Esos 3 sistemas eran el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Esos 3 son los 3 subgrupos de todo el sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a hacer referencia a cuáles órganos: al cerebro, al cerebelo, al bulbo raquídeo y a la médula espinal. ¿Listo? Entonces, de arriba hacia abajo, por toda la línea media de nuestro cuerpo, en el cráneo y en la cabeza vamos a encontrar cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal. Bien. Ese es nuestro sistema nervioso. Ese es nuestro sistema nervioso central. Ahora bien, hay un sistema nervioso llamado sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Quiere decir que a partir de nuestro sistema nervioso central se van a desprender, ¿sí?, unas fibras nerviosas o unas extremidades nerviosas o unos nervios o como quieran llamarlo, ¿sí? Se llaman nervios periféricos. ¿Hacia dónde van esos nervios? Como su nombre lo dice, pues van hacia la periferia del cuerpo. Tienen que llegar a todos los órganos importantes del cuerpo, ¿sí? A las extremidades, al tronco, a la pelvis, a las manos, a los pies, ¿sí? Entonces, en la cabeza, esos nervios van a ser 12 pares. ¿Por qué son pares? Porque a cada lado del cerebro van a salir 2, uno para cada región o para cada mitad del cuerpo, ¿sí? En la columna pasa lo mismo. Por cada unión de una vértebra con otra hay unos agujeros que se llaman de conjunción y por ahí van a salir los nervios espinales, ¿sí?, en la médula espinal. Esos nervios espinales en la columna van a ser 31, en el cráneo van a ser 12, ¿sí? Entonces, fíjense que ya habíamos hablado de nuestro cerebro, habíamos hablado del encéfalo y habíamos
perdón, habíamos hablado del cerebelo y habíamos hablado ahora del bulbo raquídeo, es lo que vamos a seguir. Seguimos estando en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos del cerebro? Dijimos que era un órgano muy importante, que tenía unas funciones cognitivas, que tenía funciones del lenguaje, de memoria, de atención, de aprendizaje, ¿sí? Y aparte de eso, pues era donde se iba a llevar a cabo toda la recepción de los estímulos, ¿sí? Desde el exterior, o sea, los sensitivos. Ya hablamos del cerebro. Dijimos en el cerebelo que era el órgano del equilibrio, ¿recuerdan? ¿Sí? Que ahí, digamos que gracias al cerebelo nosotros podíamos caminar, correr, saltar, bailar sin que perdiéramos ese punto de sustentación y que no nos fuéramos a ir para el piso. Es el cerebelo. Inmediatamente después del cerebelo viene el bulbo raquídeo, que es esta imagen que vemos acá. El bulbo raquídeo, como ayer nos mencionó Jefferson, es el que involucra el bulbo, la protuberancia y el tallo cerebral. Es esta estructura, ¿sí? Pero en su conjunto se llama bulbo raquídeo. Entonces la podemos seguir denominando así, pues para no desglosarla tanto. Entonces, si lo miráramos desde aquí abajo, desde la médula hacia arriba, pues vendría a ser la continuación de la médula, que simplemente se hace más gruesa al entrar aquí al cráneo. ¿Listo? Entonces, si le hiciéramos este recorrido desde abajo hacia arriba, entonces es la continuación de la médula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. ¿Cuál es su función? Regular el funcionamiento del corazón, de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito, etc. Fíjense que sus funciones son muy vitales. Sus funciones son muy vitales en relación a que en él vamos a tener centros tanto de músculos respiratorios como del corazón. Habíamos dicho, ¿sí?, que una lesión a ese nivel generalmente era una lesión muy grave, ¿sí? Puede producir la muerte instantánea por un paro cardiorrespiratorio, el cual obviamente va a ser irreversible, ¿sí? Ese concepto tiene que quedar muy claro, muchachos. Entonces, una persona que tiene un trauma a la altura del cuello se puede lesionar el bulbo raquídeo y dejamos de respirar y dejamos de latir. ¿Listo? Paro cardiorrespiratorio. Pero si no fuera tan grave la cosa, que no resultáramos en un paro cardiorrespiratorio, sí podemos tener alteraciones en estos movimientos. Masticación, la tos, el estornudo, el vómito, ¿sí? También son, digamos que funciones importantes, ¿sí? En algún momento nosotros necesitamos estos mecanismos que hacen como parte de nuestra defensa, como la tos y el estornudo. Bien. Continuamos. Inmediatamente por debajo de nuestro bulbo raquídeo vamos a tener la médula espinal. La médula espinal también es una parte de nuestro sistema nervioso central. Y está al interior de la columna vertebral. Entonces, ¿en dónde se aloja la médula espinal? ¿Quién me dice? ¿Dónde está ubicada la médula espinal? Tranquilos, arriesguense. ¿Ustedes la identifican anatómicamente hablando? ¿Saben cuál es la médula? O sea, si yo les pregunto una imagen, señálenme la médula, ¿ustedes me la señalan? ¿Sí o no? ¿O quién no tiene claridad en eso o tiene dudas? ¿Todos tienen dudas de la localización de la médula? ¿Mm? Va por medio de las vértebras, ¿no?
Exactamente. Bueno, digamos que las uniones entre vértebra y vértebra van formando un canal, ¿sí? Y ese canal recibe el mismo nombre de la médula, o sea, es el canal medular, ¿ya? El canal medular está formado por las uniones de todas las vértebras y por ese canal va a pasar nuestra médula espinal, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros miráramos la médula, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos? La sustancia gris, que es esta de acá, ¿cierto? ¿Recuerdan qué es lo que forma la sustancia gris? La unión de varios. Dime. La sustancia gris genera impulsos nerviosos. La sustancia gris se forma por las uniones de los cuerpos neuronales. Los cuerpos de las neuronas o los somas. Y la blanca por las mielinas o las vainas de mielina de los axones. ¿Listo? Entonces fíjense que acá con el láser yo les estoy indicando, mostrando la médula espinal. Pero también fíjense que en esta imagen tenemos la salida de unos nervios. Se llaman nervios espinales. Si los ven, ¿cierto? Nervios espinales. ¿Los nervios espinales hacen parte del sistema nervioso central? ¿Sí o no? Fíjense bien en la pregunta. Este nervio espinal que les estoy señalando, ¿hace parte del sistema nervioso central? No sé, no hace parte del sistema nervioso periférico. Muy bien. Este ya no hace parte del sistema nervioso central, sino del sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los órganos que forman el sistema nervioso central entonces? De arriba a abajo. El cerebro, el cerebelo, el bulbo y la médula. Exactamente. Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula. No son más. ¿Listo? Todo lo demás es periférico o el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son las funciones de esa médula? Entonces, hemos puesto casi siempre el mismo ejemplo y vamos a seguir con el mismo ejemplo para que ustedes no se van a confundir ni se van a perder. ¿Cuál es el ejemplo que siempre ponemos? El de los corpúsculos de la piel que reciben el dolor, el frío, el tacto y demás, ¿cierto? Entonces, la primera función de la médula es movilizar los impulsos provenientes de todo el cuerpo hacia las áreas del encéfalo. Entonces, siempre que encontramos un impulso nervioso, ¿dónde lo encontramos? En la periferia, en el ambiente, en todo lo exterior al cuerpo. ¿A través de dónde vamos a tomar esos impulsos? A través de los órganos de los sentidos, cualquiera que sea. Cualquiera de los 5 órganos de los sentidos toma esos impulsos y los moviliza por la médula. ¿Hacia dónde? Hacia el encéfalo, el cerebro, ¿cierto? Listo. Bueno, transmite los impulsos a las estructuras glandulares de los vasos arteriales y venosos a la musculatura. Claro, una vez está en el cerebro ya ordena un movimiento. Entonces recuerden que el sistema nervioso tiene 3 funciones. ¿Sí? ¿Cuáles son? La primera es una función sensitiva, la de sentir. La segunda es una función integradora, ¿sí? Que es ya la que hace el cerebro como tal de integrar esa información, ¿sí? Y la tercera es una función motora, ¿listo? Esas son las 3 funciones del sistema nervioso: sensitiva, integradora y por último motora. Entonces aquí en estas 3 funciones de la médula espinal casi que se traducen en lo mismo,
sensitiva, integradora y motora, que es la que da la orden de mover el músculo o hacer alguna actividad en razón al estímulo que recibió al principio. En esta cuarta función de la médula vamos a encontrar algo denominado los actos reflejos. Bien, entonces, ¿qué es un acto reflejo? Ya que en la sustancia gris poseen neuronas que sirven como nexo entre las fibras sensitivas y las motoras, muchas veces, o hay algunos sitios, en los que obviamos la parte integradora. Les explico. ¿Ustedes han escuchado hablar de un reflejo? Sí. ¿Cuál es el más conocido? O que se les venga hacia la mente. No sé, cuando le van a pegar a alguien y la persona se quita o algo así. Sí, sí, pero digamos que en la exploración de nuestro cuerpo hay unos reflejos que hacen parte del examen físico. ¿Ya? ¿Qué se les viene a la mente? El reflejo de la luz. El reflejo de la luz, muy bien. Y hay otro muy conocido. ¿El sonido? Sí, y hay otro que es el reflejo rotuliano. ¿Lo han escuchado? No. Ah, sí, el de pegar en la rodilla. Eso, el del martillo. Sí. Que con un martillo le pegan debajo de la rótula en la rodilla y la rodilla salta. ¿Sí? ¿Lo han visto? Así se en películas. Bueno, ese es el reflejo rotuliano. ¿Qué pasa ahí? Ahí no vamos a integrar al cerebro. ¿Sí? Simplemente, como la sustancia gris posee hartas neuronas que sirven como nexo entre fibras sensitivas y motoras, cuando se produce ese reflejo, ese acto reflejo, que no permite que el estímulo llegue al cerebro, sino involuntariamente, cuando tú tocas esa parte de la anatomía, la pierna brinca. Y no es porque el cerebro le esté ordenando que brinque, sino es un acto reflejo. ¿Listo? Ya enseguida de esta imagen vamos a ver cómo funciona lo del acto reflejo. ¿Qué vamos a decir acá de la médula? Fíjense que tenemos un cuerpo vertebral, ¿sí? Y otro cuerpo vertebral subyacente. Dos cuerpos vertebrales están formando un canal medular en su parte posterior. Entonces la unión de este cuerpo con este cuerpo forman un conducto por donde se va a alojar nuestra médula. Claramente la médula aquí tiene o está representada con una coloración como rosada, ¿cierto? Esta es nuestra médula y está a lo largo de toda nuestra columna, ¿sí? Y pasa o está alojada en ese canal medular formado por la unión de nuestras vértebras. ¿Cuántos nervios salen de la médula? ¿Cuántos pares salen de nuestra médula? Se llaman nervios espinales. ¿Cuántos pares de nervios salen? 31. 31 pares. ¿Por qué son 31 pares? Porque tienen que ver con la cantidad de vértebras que tenemos. Entonces, nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, más 12 dorsales son 19, más 5 lumbares son 24, más 7 sacrococcígeas que están fusionadas y son una sola, son 31 pares nerviosos. Cada par de nervio espinal tiene una función específica, ¿sí? Entonces les hablaba del nervio ciático, que es de por allá del plejo sacro, y así sucesivamente. Hacia arriba vamos a encontrar plejos que van hacia los brazos, que van hacia los músculos intercostales, hacia la pelvis, y en toda la parte de la anatomía de la columna, a cada lado vamos a sacar 31 pares de nervios. ¿Listo? Son muy importantes. Fíjense que aquí vamos a tener al interior de la médula la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? La sustancia blanca acelera la conductividad y por la sustancia gris sube el impulso hacia el cerebro. Por una fibra entran los eferentes y por la otra salen los aferentes. ¿Sí? Entonces, una es sensitiva y la otra es motora. ¿Listo?
Lo del acto reflejo. Fíjense que acá en el acto reflejo tenemos un receptor, la neurona sensitiva, una neurona que se llama de asociación o interneurona, ¿sí? Y una neurona motora. Entonces, entre la neurona sensitiva y la neurona motora hay una neurona de asociación, es un nexo entre ellas dos, lo que hace que no se vaya el impulso hacia el cerebro, sino que de una vez se produzca un acto reflejo. Bien, entonces acá hacen el estímulo con el martillo y esa información nerviosa, en vez de irse para el cerebro, se devuelve por la fibra motora y genera el reflejo. ¿Por qué son importantes los reflejos? Porque cuando están aumentados o disminuidos, son señal de que tenemos alguna lesión. La hiperreflectividad o la hiporreflectividad son señales de lesiones. Bien. Hasta acá vamos bien, ¿cierto? Bueno. Perfecto. Seguimos hablando de nuestro acto reflejo. Lo mismo, no nos vamos a detener mucho en esto, porque pues igual ya lo vimos. Inmediatamente después vamos a hablar de un término conocido como la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad de saber en qué posición tenemos situadas nuestras articulaciones sin necesidad de utilizar la vista. ¿Sí? A ese término se le conoce como propiocepción. Entonces, nosotros con los ojos cerrados, con los ojos vendados, sabemos cuál es la posición de todas nuestras extremidades. Sabemos en qué posición tenemos nuestro pie derecho, nuestro pie izquierdo, nuestras manos, ¿sí? Y nos ubicamos en el espacio sin necesidad de utilizar la vista. ¿Por qué? Por esa capacidad que tenemos de la situación de nuestras articulaciones. ¿De acuerdo? A eso se le denomina propiocepción. Hay otros términos, la introcepción, por ejemplo. ¿Sí? La introcepción es la información que envían nuestras vísceras al cerebro para señalarnos, por ejemplo, que tenemos hambre, que tenemos un cólico abdominal, ¿sí? Que tenemos ganas de orinar. Ese tipo de cosas hacen parte de nuestra introcepción. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, ya dejamos de lado el sistema nervioso central, ya no vamos a hablar más del cerebro, cerebelo, bulbo y médula, sino vamos a hablar del sistema nervioso periférico. Entonces decimos que está formado por todos los nervios que parten del sistema nervioso central. ¿Sí? No hacen parte del sistema nervioso central, pero sí parten de ahí. ¿Listo? Se van ramificando hasta llegar a todas las partes del cuerpo. Entonces, recibe su nombre de periféricos porque van hacia la periferia del cuerpo. Están obviamente muy ligados al sistema nervioso central porque de él es que nacen o parten, pero no hacen parte de él. O sea, se estudian por separado, mejor dicho. ¿Cierto? Entonces, fíjense en esta imagen. Nuestro sistema nervioso central obviamente es el cerebro y su médula, pero nos muestra cómo de ahí parten fibras nerviosas. ¿Cuántos pares nerviosos tenemos en el cráneo? 12. ¿Y cuántos pares nerviosos tenemos espinales? 31. Listo, eso quedó clarísimo. Muy bien. 12 pares craneales y 31 pares espinales. Ese es el sistema periférico, el que nos muestra la imagen. Bien. Bueno.
Aquí volvemos a hablar prácticamente de lo que ya hemos hablado y conocemos. Los nervios pueden ser sensitivos o motores, ¿cierto? Dependiendo de la dirección del mensaje. Entonces, si la dirección es de afuera hacia adentro, o sea, hacia el cerebro o hacia el sistema nervioso central, ¿qué son? ¿Sensitivos o motores? Sensitivos. Sensitivos, muy bien, porque estamos sintiendo lo que captan nuestros órganos de los sentidos y vamos a llevar esa información al sistema nervioso central. Y la dirección desde nuestro sistema nervioso central hacia afuera es motor. Muy bien. Entonces los nervios sensitivos llevan los mensajes desde los órganos hasta el sistema nervioso central. ¿Cuáles órganos? Los órganos de los sentidos. La piel, que es el órgano más grande del cuerpo, y todos los demás. Ojos, oídos, lengua, nariz, en fin. Por ejemplo, el nervio de tu oído lleva la información al cerebro de los sonidos que recibe. Clarísimo, ¿listo? En el caso de los nervios motores, pues llevan los mensajes desde el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, hasta los órganos o los músculos que necesitan moverse. Entonces, por ejemplo, ordena los músculos de tus piernas que se muevan para poder bailar. ¿Sí? Entonces, el baile es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a bailar, o sea, necesitamos ordenarle al músculo que se mueva, pues nos podemos apoyar en qué? En la visión, en la audición. Cuando escuchamos el ritmo de la música, seguramente el baile va a ser acorde a la música. Entonces, la información sensitiva la provee el oído para generar una acción motora que es el baile. ¿Sí? Claro. Bueno, muy bien. Bueno, aquí entonces vamos a hablar de ciertas definiciones. Los craneales son 12 pares, ¿cierto? Van del cerebro a los ojos, la boca, los oídos y otras partes de nuestra cabeza. Por eso se llaman nervios craneales. Son pares y son en número de 12. Bueno. Los nervios periféricos van desde la médula espinal a brazos, manos, piernas y pies, o sea, las extremidades generalmente, ¿cierto? ¿Cuántos pares son? 31. Entonces, 12 por acá y 31 por acá. 12 en la cabeza y 31 espinales. Acá viene la tercera parte de nuestro sistema nervioso, que dijimos que era central, periférico y autónomo. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo va de la médula espinal a ciertos órganos como los pulmones, el corazón, el estómago, los intestinos, la vejiga y los órganos sexuales. Bien. Y los órganos sexuales. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar y continuamos. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Bueno. Los pares craneales. No nos vamos a detener en esta imagen, vamos a utilizar una que está un poco mejor más adelante para referirnos a ellos. Recuerden que esta es como la segunda mitad de la clase. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces nuestro sistema nervioso? Existen dos tipos de movimientos que son voluntarios y los involuntarios. ¿Listo? En los movimientos voluntarios, el cerebro envía un impulso eléctrico a un músculo y este se mueve en función de la orden. Entonces, quien ordena el movimiento siempre va a ser nuestro cerebro.
Entonces todo nuestro mecanismo de locomoción y movimiento está mediado por músculos voluntarios, ¿sí? Está, digamos que supervisado por nuestro cerebro y él es el que nos ordena mover los músculos, las manos, las piernas y demás, ¿cierto? Y tenemos además los movimientos involuntarios, donde el cerebro o el bulbo envían impulsos eléctricos a los órganos y estos funcionan. Entonces, importante el bulbo raquídeo porque ahí tenemos los centros de regulación del corazón, de los pulmones o los músculos de la respiración, ¿sí? Es un sistema de movimientos involuntario, ¿cierto? Nosotros no tenemos dominio sobre la frecuencia cardíaca, por ejemplo. De pronto la respiratoria sí. Podemos controlar nuestra respiración, pero controlar los latidos del corazón, difícil. ¿Sí? Y hay unos músculos intercostales y pulmonares que son involuntarios, actúan por sí solos. En la parte de nuestro tracto digestivo, la producción, el movimiento intestinal también es involuntario. Nosotros no aumentamos el movimiento intestinal. ¿Sí? Él se regula de manera automática. Bien. Vamos a poner entonces los ejemplos. Entonces, si vemos una manzana muy apetecible y la cogemos para comerla, ¿cierto? Entonces el ojo viene a ser el órgano receptor. Todo dijimos que entra por los órganos de los sentidos. Ve la imagen de la manzana, la convierte en un impulso que se traslada al cerebro a través de los nervios sensitivos, de la vía sensitiva. ¿Qué pasa con el cerebro? Él entonces, ¿cuál es la segunda función? Función sensitiva, la otra es integradora. En la función integradora, el cerebro lo que hace es recibir esa información de nuestros sentidos, ¿sí? La ordena, la organiza y da la orden a los músculos para cogerla. Esto se realiza a través de las vías motoras o de los nervios motores. Es otro ejemplo de cómo funciona, sensitivo, integrador y motor. Esto en el caso de todo lo que tiene que ver con movimientos voluntarios. En el involuntario, entonces tenemos a los latidos de nuestro corazón, la acción de respirar. ¿Por qué decimos que la acción de respirar es involuntaria si nosotros manejamos también nuestra respiración? ¿Quién me da un ejemplo de cuándo es involuntaria? En la inhalación y exhalación. Sí, pero si yo te digo, Jefferson, inhala, pues tú inhalas y lo puedes hacer de manera voluntaria. Y luego te digo, exhala, también lo puedes hacer de manera voluntaria. Sostén la respiración, tú la sostienes de manera voluntaria. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el ejemplo de la acción de respirar de manera involuntaria? ¿En qué situación? Cuando Exactamente. nos respiran, Cuando no duermo. Cuando uno está durmiendo, exacto. Cuando ustedes están durmiendo no están pensando en respirar, ¿cierto? Sino simplemente duermen tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, un mecanismo que controla los movimientos de la respiración de manera involuntaria, ¿cierto? Entonces ese es otro ejemplo de nuestra respiración. El funcionamiento del sistema digestivo, pues ya les dije, o sea, él es prácticamente autónomo, hace sus movimientos de manera involuntaria. El parpadeo de los ojos, digamos que tiene un poco de cada cosa, ¿no? Si yo les digo parpadeen, pues ustedes pueden parpadear. Pero si no les digo parpadeen, ustedes parpadean de manera involuntaria porque se necesita hacer ese barrido con el lacrimal, el barrido del ojo, ¿cierto? Bien.
Todos estos movimientos los realizamos sin pensarlo, de manera involuntaria. Bueno, listo. Ese concepto yo creo que ya queda claro. Voluntario e involuntario. Bien. Fíjense entonces acá los latidos del corazón, ¿sí? El corazón late sin descanso, desde que nacemos hasta que damos el último suspiro, ¿cierto? Él late y late y late. Esa es su función. Bueno. Hablamos ya un poco del sistema nervioso central, hablamos del sistema nervioso periférico. Nos queda pendiente del periférico hablar de los pares craneales, ya los vamos a ver. Pero vamos a hablar un poco del sistema nervioso autónomo porque también tenemos que verlo, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema nervioso vegetativo. A diferencia del sistema nervioso de movimiento somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno de nuestro cuerpo, al interior de nuestro cuerpo, para actuar específicamente sobre algunos músculos, algunas glándulas y algunos vasos sanguíneos. ¿Listo? Músculos, glándulas y vasos sanguíneos. ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? Ya vamos para allá después de que terminen de copiar esto. Bien, siguiente. Bueno, vamos a leer esto. No lo copien, no tienen que copiarlo, pero sí, por favor, escúchenlo, sí, porque hace parte de la presentación de la clase. El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente e involuntario. Eferente porque recibe la información desde las vísceras hacia el cerebro, e involuntario, que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos periféricos. Estas acciones incluyen el control de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la contracción y la dilatación de los vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar, secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, regulando funciones importantes como la digestión, la circulación sanguínea, la respiración y el metabolismo. Bien. Y el metabolismo. Bueno. Este sistema autónomo se divide en dos. En la imagen, o en el esquema con el que iniciamos la clase ayer, estaba especificado que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Este sistema simpático está mediado por una hormona o neurotransmisor que se llama la noradrenalina, también conocida como adrenalina. La adrenalina es el nombre muy común o más fácil de recordar para nosotros, ¿cierto? El sistema simpático, entonces, por tanto, también se puede llamar sistema adrenérgico. Entonces, sistema simpático o sistema adrenérgico. Lo constituye una cadena de ganglios. Está implicado en actividades que requieren gasto de energía. También es llamado sistema adrenérgico o noradrenérgico, ya que se prepara o que prepara el cuerpo para reaccionar ante una situación de estrés. Entonces, ante una situación de estrés que nosotros tengamos, una sorpresa, un afán, alguna cosa que nos genere estrés, se van a desencadenar ciertas
actividades en nuestro organismo que se van a representar en los órganos que intervienen en el sistema nervioso autónomo. En la imagen siguiente van a ver cuáles son esos órganos y cómo se manifiesta este sistema simpático. Y el parasimpático no es otra cosa que el antagónico de este. O sea que si este genera ciertas características en unos órganos, este va a hacer lo contrario en esos órganos. Un ejemplo, en el simpático se nos va a acelerar el corazón cuando estamos ante una situación de estrés. El parasimpático nos va a disminuir la frecuencia cardíaca. Nos la va a controlar o nos la disminuye. ¿Listo? Este está mediado por noradrenalina, el parasimpático está mediado por acetilcolina. Entonces, este se llama adrenérgico y este se va a llamar colinérgico por el neurotransmisor que utiliza. ¿Listo? Entonces, este es el que mantiene el cuerpo en situaciones normales y luego de haber pasado de la situación de estrés, es antagónico al simpático, o sea, actúa todo lo contrario que el simpático. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de cuáles son esos órganos que se implican en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, el simpático es la situación de estrés. Todos estamos en una situación de estrés cualquiera y esto es lo que pasa. La pupila se dilata. ¿Listo? Primer órgano afectado. Se inhibe la salivación. Dejamos de producir saliva. Se nos pone la boca seca. ¿Listo? Se relajan los bronquios. Los bronquios se relajan. Se acelera el impulso cardíaco. La frecuencia cardíaca se aumenta. Ante la situación de estrés estamos hablando. Se inhibe la actividad digestiva, o sea que se deja de producir ácidos gástricos y movimiento intestinal. Se estimula la liberación de azúcar por el hígado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar energía y por eso vamos a estimular la liberación de glucosa. Secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón. ¿Sí? Entonces el riñón, bueno, aquí hay un error, porque la adrenalina no se segrega en el riñón, sino en las glándulas suprarrenales. ¿Recuerdan? Que no hace parte del sistema urinario tampoco. Se relaja la vejiga y se contrae el recto. Estos son los órganos que se involucran en nuestro sistema simpático. Pero una vez pasa esa situación de estrés y todo tiene que volver a la normalidad, entonces vamos a utilizar para ello el sistema parasimpático. Entonces ya no se dilata la pupila, sino que la contrae. Se estimula la salivación nuevamente, se reduce el latido del corazón, los bronquios se vuelven a contraer, se estimula la actividad digestiva, o sea, vuelven a producirse ácidos y jugos gástricos y empieza el movimiento intestinal normal. Se estimula la vesícula biliar para ese mismo producto del sistema digestivo, se contrae la vejiga y se relaja el recto. Entonces, así funciona nuestro sistema autónomo simpático y parasimpático. Tiene que ver con órganos estrictamente viscerales, ¿sí? Y tiene que ver con situaciones de estrés y situaciones de calma. Son antagónicos. ¿Queda claro? Más o menos, sí, pregunten, no han dicho nada. Bueno. Bien, lo importante es que más o menos tengamos la idea de cómo funciona esto. ¿Vamos bien? ¿Están muy perdidos? ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues yo veo que todos me hacen señas de que van bien. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro sistema nervioso? Aquí ya prácticamente vamos a acabar con esta y vamos a pasar al otro tema. ¿Cómo cuidar el sistema nervioso? Entonces, considerando que las neuronas son células que no se reproducen, como lo dijimos ayer, nacen con nosotros y mueren con nosotros, pues debemos cuidarlas de la siguiente manera. Primero, pues evitar obviamente los factores de riesgo. Bebidas alcohólicas y drogas van a ir en contra de nuestras neuronas. Dormir por lo menos 8 horas. El descanso es muy importante para todas las células del cuerpo, incluidas las células de nuestro sistema nervioso. Y digamos que 8 horas es como el estándar que se ha determinado para poder tener realmente
un descanso y un reposo. Tener una alimentación balanceada, ¿sí? No es comer cantidad, sino comer calidad, ¿cierto? Entonces, que sean dietas ricas en vitaminas, carbohidratos, lípidos, proteínas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Evitar la violencia, el rencor, la envidia, bueno, esas situaciones emocionales que pueden afectar el cerebro. Recuerden que el cerebro no es solamente sensitivo, motor e integración, sino también tiene memoria, inteligencia, tiene que ver con emociones, con recuerdos y todo lo demás, ¿cierto? Evitar los ambientes que produzcan tensión, generalmente los laborales, a veces los intrafamiliares, ¿cierto? Problemas o ruidos estruendosos que alteren los nervios. Hay gente que definitivamente no tolera el ruido, ¿sí? Que no se puede concentrar si no está en un ambiente, digamos que de cierta calma. No es lo mismo estar dictando una clase y el señor con la guadaña aquí podando el pasto. O sea, son cosas que pueden incomodar, ¿cierto? Todo eso puede generar estrés y tensión. Tenemos que establecer relaciones de afecto en el hogar, en los centros de estudio, en el trabajo, tener una vida armoniosa y saludable. Y los problemas se deben solucionar con el diálogo, la tolerancia para tener una buena salud mental. Porque si no, nos llenamos de odio y de muchas más sensaciones y situaciones que van a derivar en ansiedad, depresión, estrés y todo lo que ya conocemos como problemas del psiquismo. Hasta aquí, bien. Bueno, perfecto. De una vez les voy a poner la diapositiva de la actividad. Antes de ver lo de los pares craneales, por favor, revisen lo del trabajo en casa para que tomen nota. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente investigar sobre 5 enfermedades del sistema nervioso central. ¿Cuál va a ser la causa de esa enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar la enfermedad? ¿Cuál sería el tratamiento? El pronóstico. El pronóstico es muy importante, sobre todo en las enfermedades del sistema nervioso, teniendo en cuenta que pues, los nervios son células que no se regeneran, ¿cierto? Hacerlo simplemente en un formato Word en el computador y entregarlo antes del 24, que es el próximo viernes, ¿sí? ¿Viernes? Pues estoy mal yo. Sí, 24 es el viernes. Bueno, el 24 lo pueden entregar, ¿sí? Mañana es, no, sí, mañana es 22, mañana es 22. Bien. Vamos a pasar entonces a la otra explicación, continuando con nuestro tema. Bien. Ahora revisamos rápidamente aquí atrás. Si hay ciertas imágenes importantes que nos hayan quedado. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen de la columna que tenemos nosotros acá. Los cuerpos vertebrales y aquí va a estar nuestro canal medular, ¿sí? Ese canal medular, por donde va a bajar la médula, pues por ahí también está bañado en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Nosotros podemos hacer punciones lumbares para tomar muestras de ese líquido y revisar que no tengamos infecciones o alguna enfermedad relacionada con nuestro sistema nervioso. Aquí están las zonas que involucran, el arco reflejo que ya lo vimos. Esta presentación tiene prácticamente los mismos temas y también quedó en la plataforma. Bueno, revisen, si generan dudas me preguntan.
Bueno, entonces vamos a hablar de los pares craneales y su importancia. Bien, los pares craneales. Dijimos que los pares craneales son 12. Tenemos el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. El segundo par craneal, el nervio óptico. Se los voy a ir nombrando para que ustedes los vayan anotando, si es importante que los apunten. El tercer par craneal, el nervio motor ocular. El cuarto par es el nervio patético. El quinto par es el nervio trigémino. El sexto par es el nervio motor ocular. El séptimo, el nervio facial. El octavo es el nervio acústico. ¿Sí? El noveno par es el nervio glosofaríngeo. El décimo par es el nervio vago. ¿Sí? El décimo primer par es el nervio espinal y el décimo segundo es el nervio hipogloso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a tener la imagen de la base del cráneo, de la base del cerebro, donde nacerían o tendrían que involucrarse estos pares craneales. ¿Sí? Todo par craneal tiene un origen, tiene una función, ¿sí? Tiene un trayecto. Y vamos a empezar entonces a hablar del nervio olfatorio. Bueno, este ya lo hemos mencionado nosotros cuando hablamos de los órganos de los sentidos. Recuerden que tenemos dos tipos de nervios, el sensitivo y el motor, ¿cierto? Para la función sensitiva y para la función motora. Y la función de integración pues la hace el cerebro, aparte. Entonces, el olfatorio es un tipo de nervio sensitivo, claramente porque hace parte de un órgano de los sentidos, que es el órgano del olfato, ¿cierto? Su función claramente es la del olfato. Hasta ahí no tiene pierde. Su lesión, si se nos lesiona ese nervio olfatorio, pues esa lesión resulta en anosmia. ¿Quién me recuerda qué es una anosmia? No percibir olores. Exactamente. La ausencia del olor, dejar de percibir los olores. Tiene un origen aparente a nivel del bulbo olfatorio y la mucosa nasal en la pituitaria amarilla. ¿Eso lo recuerdan que lo habíamos visto? ¿Cierto? El bulbo olfatorio que se encuentra encima del hueso del etmoides, ¿sí? Que parece como que, bueno, no recuerdo cómo fue que les dije, pero pues ahí es donde se reciben las células olfatorias, nos llevan los impulsos nerviosos. Y la salida por el cráneo es en la lámina cribosa del etmoides. Ahí es donde nace. Entonces, fíjense la imagen. Vamos a hacer la imagen mental como si fuera un poquito ampliada. Aquí está nuestro hueso etmoidal y tiene las celdillas por donde van a pasar las células olfatorias, ¿recuerdan? ¿Sí? Esas celdillas por donde pasan las células olfatorias van a derivar en el bulbo olfatorio, que es esta estructura que acá se adelgaza como una colita y forma el nervio olfatorio. Ese nervio olfatorio viene ya aquí al sistema límbico a integrarse o a hacer la función de integración del estímulo, ¿vale? Ese es. En esta imagen pasa exactamente lo mismo. Recibimos el aroma, la pituitaria amarilla, las células olfativas, el bulbo olfatorio que se convierte en nervio y va hacia el cerebro. Si se nos lesiona ese bulbo, pues nos quedamos sin olfato. ¿Cómo se puede lesionar un nervio olfatorio?
¿Cómo creen ustedes? ¿En qué situaciones se puede lesionar un nervio olfatorio? ¿Con un golpe? Si es de las principales causas, un trauma, muy bien. ¿Cómo más? Una estornudada muy fuerte. ¿Por qué, perdón? Una estornudada muy fuerte o una sonada muy fuerte. Digamos que no tanto eso, pero permanecer todo el tiempo congestionado por tener una rinitis puede derivar en una afección del bulbo, ¿sí? Se pueden dañar ciertos receptores nerviosos. Una lesión neoplásica o un cáncer a ese nivel, ¿sí? Pólipos nasales, sinusitis, cualquier enfermedad de nuestro sistema respiratorio alto en la nariz puede derivar en eso. ¿Listo? En alteraciones del nervio olfatorio. Vamos con el segundo nervio, se llama el nervio óptico. El nervio óptico también es un tipo de nervio sensitivo, ¿sí? El nervio óptico es el que sigue a continuación de los globos oculares, ¿sí? Recibe la información de sus células fotorreceptoras, que dijimos que eran los conos y los bastones, ¿se acuerdan? A nivel del ojo. Los conos y los bastones mandan la información al nervio óptico. Entonces, es de tipo sensitivo, porque hace parte de los órganos de los sentidos. ¿Cuál es su función? La visión. La función del nervio óptico es llevar el impulso nervioso de la visión hacia su parte integradora, que es en la corteza cerebral a nivel del lóbulo occipital. ¿Sí? Una lesión de ese nervio óptico resulta en una ceguera o una neuritis óptica. Una inflamación o una afección del nervio óptico se denomina neuritis óptica. Y lo más grave que puede ocurrir es que se nos presente una ceguera. ¿Sí? Su origen aparente es en el quiasma óptico en la retina. A la salida del cráneo es en el conducto óptico. Conducto óptico. Bien. Entonces, en esta imagen, nosotros qué vamos a ver. El quiasma óptico es esta estructura que estoy señalando acá, que en una imagen real sobre cadáver viene a ser esta imagen de acá. ¿Sí? ¿La identifican? Eso se llama quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? El sitio donde se entrelazan las fibras. ¿Por qué? Porque el dominio de nuestro ojo izquierdo o derecho está en relación con el hemisferio cerebral contralateral. Entonces, este es nuestro ojo izquierdo y este es nuestro ojo derecho. El derecho está mediado por la región occipital izquierda y el occipital derecho es el que controla el ojo izquierdo. ¿Sí? Entonces acá viene la información, este ya es el nervio óptico que se forma en la retina y acá en el quiasma óptico se entrecruza y sigue hacia su lóbulo occipital contralateral. ¿Queda claro? Entonces, esta parte del cerebro controla nuestro ojo contralateral y esta parte del cerebro controla nuestro ojo contralateral. ¿Recuerdan que les hablé del ojo perezoso y eso? En el ojo perezoso los ojos funcionan bien, los órganos de la visión están bien. El problema es acá, en los lóbulos occipitales, que uno de esos lóbulos no está actuando o recibiendo o estimulando esa adecuada función de la visión. ¿Listo? Entonces, una lesión del nervio óptico a cualquier nivel implica enfermedades visuales graves. La más grave es la ceguera y otra, pues inflamaciones, neuritis que se pueden dar por infecciones, por exposición. Bien. Siguiente. Bueno.
Aquí tenemos también pues como unos ejemplos de dependiendo de los sitios donde se pueda lesionar en todo el trayecto, pues esto es lo que se nos puede derivar. Una pérdida de la visión de un ojo, una pérdida del campo visual en los extremos, una pérdida del campo visual solo en el extremo interno de un ojo, en los extremos internos y externos de los ojos, en un cuarto del campo visual. Esas son lesiones que se pueden derivar de algún trayecto de lesión del nervio óptico. El tercer par craneal se llama el motor ocular. Como su nombre lo indica, ya no hace parte de neuronas sensitivas, sino van a ser neuronas motoras. Y como es motora, su función es de movimiento ocular y acomodación ocular. La lesión de ese tercer par craneal o el motor ocular, pues nos va a derivar en miosis, midriasis y ptosis. ¿Alguien ha escuchado y conoce esos términos? Sí. Bien. Contracción de la pupila, dilatación de la pupila y párpado como Caído. Perfecto. Muy bien. Contracción, dilatación y párpado caído. El origen aparente de ese motor ocular es el mesencéfalo y la salida del cráneo es por la fisura orbital superior. Entonces aquí tenemos el nervio oculomotor, su distribución, ¿sí? Fíjense cómo viene, es este nervio amarillo, y su función es en los movimientos del globo ocular, ¿sí? Si esos movimientos o ese nervio se ve alterado, pues vamos a terminar con estas imágenes. La midriasis, que es una dilatación clara de la pupila, se ve la pupila grande dilatada. La miosis, que es todo lo contrario, una contracción o una disminución del tamaño pupilar. Y la ptosis palpebral, que es un descenso del párpado sobre el ojo. Fíjense que en esta imagen el ojo se ve, digamos que es normal, y aquí se ve caído el párpado, o cerrado. Bien, a eso se le llama una ptosis palpebral. Lesión del motor ocular. Siguiente. Cuarto nervio craneal, el nervio troclear. También hace parte del grupo motor y no sensitivo, es un grupo de neurona motora. Su función es el movimiento del oblicuo superior, que es un músculo del ojo también. Cuando se nos lesiona ese troclear, entonces resulta que con el ojo aducido, recuerden abducción y aducción, no podemos mirar hacia abajo. ¿Listo? Entonces no podemos mirar hacia abajo con el ojo en aducción. ¿Cuál es el ojo en aducción? Hacia adentro, hacia la nariz. ¿Listo? Hacia la línea media. Y en abducción es alejarlo de la nariz o alejarlo de la línea media. ¿Listo? El origen aparente de ese nervio troclear es en el mesencéfalo y la salida del cráneo es por la fisura orbital superior. Bien. Esos son los músculos extraoculares que vamos a ver. El oblicuo superior, el recto externo, el recto interno, el recto inferior, todos músculos relacionados con funciones motoras. ¿Listo? Entonces, si se nos daña ese músculo que acabamos de ver en la región troclear, que es el oblicuo superior, ¿sí? El oblicuo superior, pues resulta que no vamos a poder en aducción mirar hacia abajo, porque tenemos ese músculo dañado. Siguiente. El trigémino. Este es un nervio mixto, o sea, tiene funciones sensitivas y funciones motoras. Su función, entonces, sensación general
de la frente, el cuero, y el cuero cabelludo y la córnea. Como es un trigémino, quiere decir que tiene 3 raíces o 3 ramas. Y la primera rama está relacionada con la frente, el cuero cabelludo y la córnea. La segunda se va a relacionar con nuestro paladar, con nuestra cavidad nasal y nuestra cavidad o nuestro maxilar, más bien. Y la parte inferior de ese trigémino va a estar en relación con la lengua, la mandíbula y la masticación. ¿Sí? Si tenemos una lesión, pues simplemente se va a perder la función descrita en estas 3 funciones dependiendo de la rama del trigémino que se afecte, la superior, la media o la inferior. Su origen aparente es en una situación del cerebro que se denomina el puente, y la salida del cráneo es por la fisura orbital superior, por el agujero redondo y por el agujero oval, dependiendo de su ramificación. Entonces, fíjense en la imagen las ramas del trigémino. La rama superior del trigémino, la rama media del trigémino y la rama inferior del trigémino. Aquí también la vemos, superior, media, inferior, y está dividida por zonas según su inervación. Entonces dijimos que la frente, el cuero cabelludo y la córnea. Dijimos que las fosas nasales, el paladar y el maxilar en la rama media. Y en la rama inferior, entonces, los movimientos de la lengua, el maxilar inferior, ¿cierto? Y la masticación. Esas son las funciones de este trigémino. El trigémino es un nervio que cuando se afecta puede llegar a ser muy doloroso, ¿sí? La neuralgia del trigémino se ha descrito en la literatura médica como el dolor del suicida, ¿sí? ¿Por qué lo describen así? Porque una persona que se le genera un dolor en el trigémino no se aguanta, o es tal el dolor que no lo resiste, que prefiere como tirársele a un carro. Sí, así lo describen en la literatura médica. La neuralgia del trigémino es el dolor del suicidio, por lo mismo. Por digamos que la tolerancia a ese dolor es muy mala, realmente. Es un dolor muy fuerte. Sexto par craneal. Entonces, el abductor también es motor, su función es abducir el ojo. Y su lesión resulta generalmente en una diplopía, ¿cierto? Su origen aparente, al igual que el anterior, es en el puente, y la salida del cráneo es por la fisura orbital superior. ¿Qué es una diplopía? Es ver doble. Una visión doble. Bien, entonces así se vería una imagen con una visión doble, ¿cierto? Una visión doble resulta ser una imagen bien incómoda para quien la padece. Eso genera obviamente desencadena estrés en el paciente, porque el no poder enfocar la vista y tener una adecuada acomodación de la visión es bien estresante. Perfecto. Séptimo par, o nervio facial. También es un tipo de nervio mixto, o sea, incluye funciones sensitivas como funciones motoras. Su función está limitada a la expresión, al gusto, a la saliva, al lagrimeo y a la producción de moco. Una lesión del nervio facial, que es una de las más comunes en nuestro medio, pues deriva en la pérdida de la expresión facial del lado afectado, ¿sí? Es muy común ver esas parálisis faciales en nuestro medio.
Su origen aparente, al igual que las anteriores, es a nivel del puente y la salida del cráneo es por lo del agujero estilomastoideo. Entonces, la pérdida de la expresión facial es uno de los síntomas. El día que nos enfrentemos a una lesión del nervio facial, pues vamos a ver ciertas características en el afectado. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería la afectación de este nervio facial. Fíjense que es un nervio también bien importante y que involucra casi toda la hemicara de un lado y del otro. Si se nos afecta, en este caso estamos viendo imágenes de nuestro nervio facial derecho, ¿sí? Entonces, se alisa la frente. Fíjense que nosotros en la frente tenemos unas líneas de expresión que las estoy señalando aquí con el láser. En el lado afectado prácticamente están perdidas esas líneas de expresión. Segundo, vamos a tener la ceja caída en relación a la ceja contralateral. Sí, espérenme un segundito. Parece que me están escribiendo de la universidad. Tema de que coordinación con el profe, puedo regalar el enlace de la clase para la información de los estudiantes. Ah, y otro que quiere entrar a la clase, el mismo de ahorita. Bueno, denme un segundo, yo le envío el enlace. Lo que ustedes recuerdan cómo es el enlace. ¿Lo tienen ahí a la mano? ¿El usuario y la contraseña? No. Ah, no, ya no. Me dijo que ya les dio la información, les iba a dar exactamente lo mismo que ya les había dicho. No tiene sentido que nos interrumpa. ¿Bueno? Bien. Y vamos en la caída de la ceja. Entonces la ceja se va a ver caída en relación a la contralateral, ¿cierto? La comisura de la boca también se va a ver descendida y con cambios, ¿sí? Como les digo, es muy común en nuestro medio. Generalmente lo relacionan con los cambios bruscos de temperatura, ¿cierto? ¿Sí han escuchado? Que no, que estaba acalorado, que estaba planchando y abrió la nevera, que estaba en Melgar y le prendieron el ventilador y ya les había dicho. Esas son una de las condiciones que dicen para que se den estas parálisis faciales. Pues les informo que no es así. No tiene que ver con eso. Bueno, ¿con qué tiene que ver una parálisis facial? ¿Quién me dice? ¿Por estrés? No, Accidente, profe. tampoco. La parálisis facial está relacionada en un 99% con una infección por un virus. Es una infección viral. Parálisis facial o parálisis de pelo. ¿Sí? En algunas o muchas veces se desconoce realmente y les dan tratamientos como si se tratara realmente de cambios de temperatura, estrés y esas cosas. Pero lo que hay que hacer es iniciar un tratamiento para virus, generalmente es viral, que se utiliza el aciclovir. El aciclovir en tabletas en dosis altas. Se les coloca además tratamientos con corticoterapia, generalmente betametasona, dexametasona, ¿sí? Y prednisolona y medicamentos para el dolor, antiinflamatorios. Bueno, siguiente. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué tiene que ver con el canal auditivo interno? ¿Por qué tiene que ver con qué? Con el canal auditivo interno. Con el canal auditivo interno. No. Cuando la que tiene que ver con el canal auditivo interno no es el nervio facial. ¿No? No, es más adelante. Listo. Entonces, pasamos al octavo par craneal, que es el auditivo. ¿Sí? Entonces, ya también lo hemos visto en los órganos de los sentidos.
Nuestro nervio auditivo es de tipo sensitivo porque transmite la sensación de las ondas sonoras y las convierte en información nerviosa. La función del nervio auditivo: audición, gravedad, voltear la cabeza. ¿Sí? Esas son funciones de nuestro nervio auditivo. Recuerden que a nivel de nuestro oído nosotros manejamos también lo que tiene que ver con el vértigo y el equilibrio, ¿cierto? Una lesión del nervio auditivo pues puede resultar en una sordera neural o en un nistagmus o en un vértigo. ¿Qué es el nistagmus? ¿Alguien sabe? Los nistagmus son movimientos oculares involuntarios. Entonces nuestros ojos se están moviendo. Ustedes están conversando con una persona y ven que los ojos como que se le mueven para los lados de manera como incontrolada. Entonces eso se le denomina un nistagmus. El vértigo, pues ya saben qué es. El origen aparente de ese nervio auditivo también es a nivel del puente y la salida por el cráneo. Este nervio no abandona el cráneo, siempre está al interior de. Bien. A estos movimientos es que yo me refiero, movimientos oculares, nistagmus. ¿Sí? Aquí al interior de nuestros canales semicirculares y el caracol es donde vamos a tener ciertas estructuras. En este caso, ¿recuerdan cómo se llama la estructura que nos da el equilibrio? El órgano de Corti. ¿Sí? Ahí se va a formar el nervio auditivo. Noveno par craneal. El nervio glosofaríngeo. Noveno par craneal, nervio glosofaríngeo. Es un nervio mixto también. Su función es la faringe, la sensación y gusto y la saliva. Entonces, o por ser un nervio mixto, pues tiene funciones sensitivas y motoras. La sensación del gusto y la saliva son muy importantes. La de la faringe también, porque podemos tener una pérdida de reflejo faríngeo. El reflejo faríngeo es muy importante. ¿De qué se trata el reflejo faríngeo? ¿Alguien sabe? El reflejo faríngeo es cuando ustedes están así con el guayabo eterno y tratan de meter el dedo para generar el vómito. ¿Ya? A ver si descansan un poquito. A eso le llaman el reflejo faríngeo. Su origen aparente es a nivel del bulbo. Y su salida del cráneo es por el agujero rasgado posterior o el agujero yugular. Entonces, en esta imagen allá al fondo vamos a ver la úvula palatina, ¿sí? Vamos a ver el istmo de las fauces, que es la parte más posterior de nuestra cavidad oral, así se llama, istmo, el istmo de las fauces, con su campanita o la úvula palatina. A los lados van a estar las glándulas de las amígdalas, ¿sí? Y si nosotros estimulamos esa parte del istmo de las fauces, vamos a generar ese efecto nauseoso o el reflejo faríngeo. Ese se va a ver alterado cuando tenemos esa afectación. Listo. Este nervio, si no se les olvida, ¿cierto? El vago. El nervio vago es un nervio también de tipo mixto. Tiene funciones también muy importantes. Dentro de sus funciones está la función de la deglución, la función laríngea y la función del tracto gastrointestinal. Entonces, está muy relacionado con nuestro sistema digestivo, ¿sí? Cuando se nos lesiona el nervio vago, resultamos con una voz nasal, perdemos la capacidad de la regurgitación, no vamos a tener tos y vamos a estar con ronquera. Queda claro lo de la voz nasal y todo lo demás, ¿cierto?
La voz nasal es cuando estamos tapados y hablamos así como congestivos, ¿sí? La ronquera, pues es un cambio en la tonalidad de nuestra voz. No vamos a tener el reflejo de la tos ni la regurgitación. También tiene un origen aparente en el bulbo. Entonces recuerdan cuando hablamos del bulbo raquídeo, que no hablábamos solo del corazón y de los pulmones, sino que también los estornudos y la tos estaban involucrados ahí. Pues porque a ese nivel sale el nervio vago, que es el que nos controla eso, el vómito y la tos. Su salida del cráneo es por el agujero rasgado posterior, el nervio vago. Bien. El nervio vago ubicado a esta altura. Listo. Tiene funciones muy importantes relacionadas con la tos, con el tracto gastrointestinal y con la parte de la regurgitación y de la producción de la tos y ese tipo de cosas. El nervio espinal es el par craneal número 11. De ese par craneal número 11, pues podemos decir que es de tipo motor, no sensitivo sino motor. Su función es estimular el movimiento. ¿De qué? De dos músculos importantes. ¿Cuáles son esos músculos? El trapecio y el esternocleidomastoideo. Muy bien. Si se nos lesiona, pues ¿qué vamos a tener? Daño a la función muscular. ¿De qué? De esos dos músculos específicos. ¿Dónde se origina? En el bulbo. Y la salida del cráneo es por el agujero rasgado posterior. Entonces, en la imagen del nervio espinal, ¿qué vamos a ver? Que es un nervio que está irrigando el músculo trapecio, que es este de acá atrás, ¿cierto? Que tiene que ver con el hombro aquí en la escápula y el cuello, y el músculo esternocleidomastoideo. ¿Listo? Que es este músculo del cuello, es el músculo lateral, los movimientos de la cabeza. ¿Listo? Nervio espinal. Par craneal número 11. Y el último par craneal que tenemos es el nervio hipogloso. Es un tipo de nervio motor también. Tiene la función de el movimiento de nuestra lengua. Sencillo. Su lesión resulta en la desviación de la lengua hacia el lado afectado. Entonces, si la lengua está desviada a la izquierda, quiere decir que la lesión del nervio es del lado izquierdo. Y si es al contrario, pues la lesión va a estar contralateral o del lado derecho. Su origen aparente también podemos decir que es a nivel del bulbo, ¿sí? En el bulbo raquídeo, y su salida del cráneo va a ser por el agujero condilio anterior. Entonces, cuando tenemos un paciente con una lesión del nervio hipogloso, lo que vamos a ver es algo similar a esto. Cuando saca la lengua, va a tener una tendencia a irse hacia el lado afectado. En ese caso va a tener una desviación hacia la izquierda del paciente, ¿sí? Y nosotros con ayuda de un aplicador, en este caso, pues vamos a sostener la lengua, vamos a tratar de llevarla y él va a referir, siempre que la soltemos, su tendencia hacia el lado afectado. Bien, hasta aquí quedó claro lo de los nervios craneales, más o menos tomaron nota, ¿sí? Si se los aprenden, pues yo no me pongo bravo, mejor que se los aprendan. Es bueno que sepan la importancia de esos nervios craneales, más o menos cuáles son las superficies del cráneo que están relacionadas con los orificios que mencionamos, por donde van a salir todos esos nervios craneales. ¿Listo? Son esos canales anatómicamente hechos para que puedan salir esos nervios. Esta es una imagen de la base del cráneo, desde su cara superior. ¿Listo? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Bien. Lo del sistema simpático y parasimpático, pues ya lo vimos, aunque aquí está en una imagen diferente. No sé si aquí se vea o se entienda mejor lo del estímulo de estos órganos. La pupila, las glándulas salivales, el corazón, los pulmones, el estómago, el páncreas, la vejiga.
¿sí? El simpático aumenta la producción en estos, la disminuye en estos. Y el parasimpático disminuye la producción en estos y aumenta en estos. O sea, son antagonistas. El simpático en situaciones de tensión o de emergencia o de estrés. Y el parasimpático simplemente en condiciones normales o en situaciones de calma. Claro, ¿cierto? Bueno, como les dije, las dos presentaciones están en la plataforma. Lo mismo que los videos que estamos grabando en clase. Van a quedar subidos en la plataforma de manera de repaso, los pueden utilizar. O cuando uno de los alumnos no tuvo el chance de asistir a la clase, pues la puede tomar de manera virtual. Es como un apoyo que se brinda desde la plataforma para que todos podamos tener acceso a la información y las clases. Un resumen pequeño entonces de nuestra organización del sistema nervioso. Dijimos que era central y periférico, ¿sí? El sistema nervioso central mediado por el encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico o bulbo raquídeo, ¿sí? Es encéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Y la médula espinal. Y el periférico, que es el somático y autónomo. El somático, el que está mediado por los nervios espinales y raquídeos o craneales y espinales. Y el autónomo, que es el simpático y parasimpático. Esto es el cuadro para que a manera de resumen quede claro cómo funciona nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso central es muy complejo, realmente pues tratamos de revisar lo que más pudimos, sin embargo me parece que es, digamos, para nosotros tener estos conocimientos que adquirimos entre ayer y hoy, si los profundizamos un poco, si los repasamos, pues nos vamos a volver, digamos que unos duros en hablar de sistema nervioso. Cuando les pregunten, ustedes van a tener claros muchos conceptos. ¿Por qué algo es sensitivo? ¿Por qué algo es motor? ¿Sí? ¿Por qué es el sistema nervioso central y cuál es el periférico? ¿Por qué funcionamos en sistemas de estrés con el sistema autónomo simpático y en la calma estamos con el parasimpático? Bien. Bien, esto ya lo dijimos y con esto terminamos aquí. Bueno, muchachos, entonces digamos que ya con esto vamos por visto el tema. Vamos a pausar aquí un momentico el video para hablar con ustedes ya de lo que nos queda en relación al manejo del resto de nuestras clases y de lo de la calificación docente, los parceladores y ese tipo de cosas.